La casa olía a pino en señal de celebración, una combinación que solía reconfortarme, pero que ahora me resultaba sofocante. Las risas resonaban en el gran salón, mezclándose con el tintineo de las copas de champán y el suave murmullo de la música que vibraba en los pulidos suelos de madera. Me quedé de pie cerca de la entrada trasera, con los dedos envueltos alrededor del frío metal de mi teléfono, observando cómo el mundo al que creía pertenecer celebraba algo de lo que yo no formaba parte. Mi cabello, rubio pálido, casi blanco bajo la tenue iluminación, caía sobre mi hombro mientras agachaba la cabeza, tratando de hacerme más pequeña, invisible. Era una habilidad que había perfeccionado durante los 3 años transcurridos desde que se había formado el vínculo de pareja, conectándome con el hombre más poderoso de nuestro mundo, Demon Ashford, el rey alfa de los territorios del norte. 3 años de espera, 3 años sintiendo el vínculo latir débilmente en mi pecho, como la llama de una vela luchando contra el viento. 3 años en los que me dijeron que tuviera paciencia, que comprendiera que los reyes tienen responsabilidades que trascienden los deseos personales. La voz de mi abuela susurraba en mi memoria, suave como la lavanda seca. Ara, la verdadera fuerza no está en forzarte a entrar en espacios que te rechazan. Está en saber cuándo alejarte con la cabeza alta. Me había dado su colgante de plata antes de morir. Una simple cabeza de lobo grabada en un disco circular, y ahora la tocaba a través de la fina tela de mi vestido, buscando consuelo en el frío metal. El gran salón estaba decorado en burdeos oscuro y dorado, colores que representaban el linaje real. Demon se encontraba en el centro de todo, llamando la atención sin esfuerzo. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que le caía justo por debajo del cuello y ojos del color de las nubes de tormenta. Cada uno de sus movimientos era deliberado, poderoso, el tipo de presencia que hacía que los demás inclinaran instintivamente la cabeza. Pero no era su poder lo que me hacía doler el pecho. Era la mujer que estaba a su lado. Celeste Revena, la hija de Beta, de cabello negro azabache, labios color rubí y una confianza que yo nunca había tenido. Ella se rió de algo que él dijo, con la mano posada posesivamente en su brazo. Y vi cómo él se inclinaba para susurrarle algo al oído que hizo que sus ojos brillaran con promesas. El vínculo se retorció en mi pecho, un dolor físico que me robó el aliento. Presioné la palma de mi mano contra el esternón, deseando que se detuviera, que me dejara respirar, que me dejara pensar con claridad. Pero los vínculos de pareja no se preocupan por la dignidad ni por el momento oportuno. Simplemente duelen. Sigue aquí, chica fantasma. Me volví y vi a Nora, una de las hembras más jóvenes de la manada, sonriéndome con sorna. Llevaba un vestido que brillaba como oro líquido. Todo en ella estaba diseñado para llamar la atención. Todo lo que yo no era. Me voy, murmuré, dirigiéndome hacia la puerta lateral. Bien, nadie quiere verte merodeando como una patética Nora. La advertencia vino de Thomas, el tercer al mando de Demon, que apareció junto a ella con el ceño fruncido en señal de desaprobación. Ya basta. Ella puso los ojos en blanco, pero se alejó con aire despreocupado, dejando tras de sí una estela de risas como si fuera perfume. Thomas me miró con algo que podría haber sido lástima, lo que de alguna manera me pareció peor que la crueldad de Nora. Esta noche está ocupado, Arara. Ya sabes cómo son estas reuniones. ¿Ocupado? La palabra me sabía amarga. La había oído tantas veces que había perdido todo su significado. Ocupado con reuniones del consejo. Ocupado con disputas territoriales. Ocupado con todo excepto con reconocer el vínculo que nos unía. Eso hacía que mi lobo gimiera cada vez que él tocaba a otra mujer. Lo sé, dije en voz baja. ¿Qué otra cosa podía decir? Que estaba cansada, que me estaba derrumbando, que cada día me sentía un poco más desvanecida, convirtiéndome en el fantasma que Nora me acusaba de ser. Salí al aire fresco de la noche, agradecida por el silencio. El territorio de la manada se extendía ante mí, con un denso bosque al norte, colinas onduladas al este y el pequeño grupo de casas donde vivían los miembros de menor rango de la manada. Mi cabaña estaba en el límite,
modesta y tranquila, exactamente donde alguien como yo debía estar. El vínculo tiraba de mí mientras me alejaba de la casa de la manada, como una goma elástica estirada en exceso. Mi lobo gemía queriendo volver, estar cerca de él aunque él no nos quisiera. Pero seguí caminando, un pie delante del otro, contando mis respiraciones para no llorar. 1, 2, 3, 4. El trauma vivía en mis huesos, en mi forma de comportarme, en la cautela con la que elegía mis palabras. Hace 7 años, unos renegados nos atacaron durante una tormenta invernal. Mis padres me escondieron en el sótano y me dijeron que guardara silencio sin importar lo que oyera. Y así lo hice. Había estado tan callada, tan perfectamente obediente, incluso cuando oía sus gritos por encima de mí. Incluso cuando la casa ardía, el demonio me encontró 3 días después, medio congelada y con los ojos hundidos. Entonces era más joven, aún no había sido coronado rey, pero ya se comportaba como un miembro de la realeza. Me envolvió en su abrigo y me llevó a un lugar seguro, y una parte de mí se imprimió en él ese día. El Salvador, el protector, el que me hizo sentir segura por primera vez desde el ataque, cuando apareció el vínculo de pareja en mi 18 cumpleaños. Pensé que era el destino recompensándome. Pensé que tal vez el universo me estaba devolviendo lo que me había quitado. Me equivoqué. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje del médico de la manada. Necesito hablar contigo sobre los resultados de tus pruebas. Mañana, a la se me hizo un nudo en el estómago. Había ido la semana pasada por agotamiento, por los persistentes dolores de cabeza y mareos que habían ido empeorando. Supuse que era estrés, la manifestación física del rechazo que se manifestaba en mi cuerpo. Pero el tono de la doctora había sido cauteloso cuando me extrajo sangre, profesional de una manera que me pareció ominosa. Le respondí con una rápida confirmación y estaba a punto de guardar el teléfono cuando me invadió otra oleada de dolor, esta vez más agudo, ardiente y centrado directamente sobre mi corazón. Tropecé y me apoyé en el tronco de un árbol, jadeando mientras el vínculo se intensificaba. Eso solo ocurría cuando él estaba cerca. No, no iba a pensar en ello. No iba a imaginarlo besando a Celeste. No me imaginaría sus manos sobre su piel, cuando deberían estar sobre la mía. Apreté los ojos y me concentré en respirar a través del dolor hasta que se atenuó y se convirtió en un dolor soportable. La cabaña apareció entre los árboles, con sus ventanas oscuras y acogedoras. Yo misma la había decorado. Azules suaves y cremas, nada llamativo, solo cómodo. Era mi santuario, el único lugar donde no tenía que fingir que estaba bien. Me desplomé en el sofá sin encender las luces, dejando que la oscuridad me envolviera como una manta. El colgante de mi abuela presionaba frío contra mi pecho, y lo rodeé con mis dedos, buscando la fuerza que ella siempre me había prometido que estaba allí. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Confía en ti misma, pequeña loba. Confía en tu corazón. Pero mi corazón estaba roto. Mi loba estaba rota y no sabía cuánto más podría soportar. El teléfono volvió a vibrar, probablemente Thomas comprobando cómo estaba. O tal vez Luna Sarah, la madre de Demon, que era la única miembro de la familia real que me había mostrado verdadera amabilidad. Debería mirarlo, debería responder, debería mantener la cuidadosa red de relaciones que me impedía estar completamente sola. En cambio, lo dejé caer al suelo junto al sofá y cerré los ojos, dejando que el cansancio me sumergiera. Por una vez, no soñé con la muerte de mis padres. No soñé con fuego, ni con gritos, ni con vendedores fríos. En cambio, soñé con correr, no para huir de algo, sino hacia ello. Hacia una luz en la distancia que me hacía sentir como en casa, como si perteneciera a algo, como si fuera todo lo que había estado buscando. Cuando me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, mi cuerpo se sentía pesado. Mal. El dolor de cabeza había vuelto, martilleando detrás de mis ojos con renovada fuerza. Me levanté con esfuerzo e inmediatamente me arrepentí, ya que la habitación daba vueltas. La pantalla de mi teléfono estaba rota. Debía de haber golpeado algo al caer.
A través de la telaraña de cristales rotos, vi 15 llamadas perdidas, 3 de Thomas, 2 de Luna Sarah, 10 de un número que no reconocía y un mensaje de voz de la noche anterior. La hora indicada era las 11:47 p.m. Me temblaban las manos mientras pulsaba el botón de reproducción, sosteniendo el teléfono dañado junto a mi oído. Se oyó un crujido estático, seguido de mi propia voz, distante, débil, apenas reconocible. Demon, necesito ir al hospital. Por favor, no puedo. Me duele mucho. El mensaje se cortó abruptamente. Miré fijamente el teléfono, con hielo inundando mis venas. No recordaba haber hecho esa llamada. No recordaba haber cogido el teléfono. No recordaba haber marcado su número. Lo último que recordaba era estar tumbada en el sofá, con los ojos cerrados. La puerta principal se abrió de golpe, haciéndome sobresaltar. Luna Sarah estaba en la entrada, con el rostro pálido y angustiado, todavía con lo que parecía ser el vestido de la noche anterior. Detrás de ella, Thomas se cernía con una expresión que nunca había visto en su rostro, normalmente estoico. «Fair Ara», susurró Sarah corriendo hacia mí. Me tomó el rostro entre las manos y me di cuenta de que tenía frío, tanto frío que me castañeteaban los dientes. «Oh, gracias a la diosa. Pensamos que cuando no respondías, ¿qué estaba pasando?» Mi voz sonó ronca. «No, no entiendo». Thomas entró y cerró la puerta con cuidado detrás de él. «Anoche llamaste a demonio varias veces, ¿te acuerdas?» Negué con la cabeza y el movimiento hizo que el mundo se inclinara peligrosamente. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. El último mensaje. Pedías ayuda. Dijiste que necesitabas ir al hospital, que tenías dolor, pero cuando intentamos llamarte, no respondiste. Enviamos guardias, pero no estabas aquí. Te hemos estado buscando toda la noche. Pero yo estaba aquí, susurré. Volví directamente a casa después de la reunión. He estado aquí todo el tiempo. Intercambiaron una mirada que me revolvió el estómago. Thomas dijo con suavidad: «Saliste de la casa de la manada a las 10:15 p.m. Tu último mensaje a Demon fue enviado a las 11:47 p.m. Encontramos tu coche abandonado en la Ruta 9, a 3 millas del territorio rebelde, a las 2:00 a.m. Se detuvo, apretando la mandíbula. Había sangre en el asiento del conductor. La habitación del hospital era demasiado luminosa. Las paredes blancas y estériles reflejaban la luz fluorescente que me hacía doler los ojos. La doctora Miriam Chen estaba sentada frente a mí, con sus ojos oscuros y serios detrás de unas gafas de montura metálica, y una carpeta de cartón abierta en su regazo. Luna Sarah me cogió la mano y me acarició los nudillos con el pulgar, un gesto que me recordó mucho a mi abuela. Tuve que contener las lágrimas. Los análisis de sangre confirman lo que sospechaba. La doctora Cora Chen lo dijo con cuidado, con voz mesurada. Tienes una rara afección que llamamos síndrome de rechazo. En los hombres lobo, se produce cuando existe un vínculo de pareja, pero una de las partes no lo reconoce durante un periodo prolongado. Las palabras me parecían lejanas, como si ella estuviera hablando bajo el agua. Me concentré en la sensación de la mano de Sarah en la mía para mantenerme centrada. «¿Qué significa eso?», preguntó Sarah cuando no pude encontrar mi voz. La doctora Chen se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «El vínculo de pareja está diseñado para ser recíproco, un intercambio constante de energía, emociones y fuerza vital entre ambas partes. Cuando una persona se niega a reconocer o aceptar el vínculo, el cuerpo de la pareja rechazada comienza a deteriorarse. Comienza con agotamiento y dolores de cabeza, y luego progresa a lagunas de memoria, desorientación y debilidad física». «Lagunas de memoria», repetí aturdido, como no recordar haber conducido mi coche, no recordar haber pedido ayuda. «Exactamente. Tu lobo está luchando por mantener el vínculo, mientras que tu cuerpo se ve simultáneamente agotado por él. El conflicto crea síntomas neurológicos, desmayos, pérdida de tiempo, acciones que no puedes recordar». Hizo una pausa, deliberando sus siguientes palabras. «Si esto continúa sin intervención,
El síndrome se vuelve fatal. He visto cómo progresaba hasta llegar a un fallo orgánico completo en cuestión de meses tras alcanzar esta fase. La habitación se inclinó. Fatal. La palabra resonó en mi mente, aguda y definitiva. ¿Cuánto tiempo? La voz de Sarah se quebró. ¿Cuánto tiempo le queda sin que se acepte el vínculo o se rompa por completo? 6 meses, quizá menos, dado lo avanzados que están ya sus síntomas. ¿6 meses? ¿Medio año? 180 días para desvanecerme como si nunca hubiera existido. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió Sarah, apretándome la mano con tanta fuerza que casi me dolía. Medicina, tratamiento, algo. Solo hay dos soluciones, interrumpió el Dr. Chen con delicadeza. O bien el rey alfa debe aceptar y completar el vínculo de pareja, lo que restauraría el flujo de energía y sanaría su cuerpo. Ella dudó, mirándome a los ojos con pesar, o bien el vínculo debe romperse por completo mediante un ritual de rechazo. Sería doloroso, pero sobreviviría y con el tiempo recuperaría sus fuerzas. Ritual de rechazo. Las palabras formales que cortarían el hilo invisible que me unía al demonio para siempre. Eso acabaría con la esperanza que había llevado como una plegaria durante 3 años. Pero sobreviviría. Viviría. ¿Dónde está? Preguntó Sarah de repente, levantándose con furia en los ojos. ¿Dónde está mi hijo? Thomas, que había estado haciendo guardia junto a la puerta, se movió incómodo. Todavía en la casa de la manada, Luna. La reunión del consejo se alargó. Y está ocupado, concluí en voz baja. Está ocupado. La palabra sabía a ceniza. Incluso ahora, incluso con mi vida en juego, él estaba ocupado con la política y el poder, y todo lo que no fuera yo. El rostro de Sarah se transformó en algo feroz y terrible. La reina Luna en todo su esplendor. Thomas, dile a mi hijo que si no está en este hospital en una hora, yo misma lo arrastraré aquí tirándole de la oreja como si tuviera 5 años. No me importa si está en una reunión con la propia diosa de la luna. Thomas palideció, pero asintió con la cabeza y sacó su teléfono mientras salía al pasillo. La doctora Chen carraspeó suavemente. Hay algo más que debes saber. La sangre del asiento de tu coche no era de una herida. Era sangre de la nariz, probablemente causada por un aumento severo de la presión arterial mientras conducías. Probablemente te desmayaste al volante. El horror se apoderó de mí. Podría haber muerto. Podría haber tenido un accidente, pero no fue así, dijo Sarah con firmeza, atrayéndome hacia su hombro. Tu lobo debió tomar el control y sacarte de la carretera de forma segura. Has sobrevivido, cariño. Eres una luchadora, aunque no te des cuenta. Luchadora. La palabra me resultaba extraña. Había pasado tanto tiempo callada, siendo paciente, siendo lo que todos necesitaban que fuera. ¿Cuándo fue la última vez que luché por algo? La puerta se abrió y esperaba que Thomas regresara con noticias. En cambio, el propio demonio llenó la entrada, su presencia absorbiendo el aire de la habitación. Tenía un aspecto desaliñado. Tai se relajó, el pelo revuelto, los ojos tormentosos y salvajes con algo que no podía nombrar. Detrás de él, Celeste flotaba, su rostro perfecto arrugado por una preocupación que no llegaba a sus ojos. «Madre», dijo Demon con voz áspera. «¿Qué está pasando?», dijo Thomas. Su mirada finalmente se posó en mí y se detuvo a mitad de la frase. Algo parpadeó en sus rasgos demasiado rápido para identificarlo. Sarah se puso de pie, colocándose entre nosotros como un escudo. «Tu compañera se está muriendo, demonio. Se está muriendo porque has ignorado el vínculo durante tanto tiempo que su cuerpo se está rindiendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé las emociones que se reflejaban en el rostro de Demon. Conmoción, incredulidad, algo que podría haber sido dolor, antes de que su expresión se suavizara y se convirtiera en la máscara neutral que usaba en las reuniones del consejo. «Eso no es posible», dijo con tono seco. «El síndrome de rechazo es extremadamente raro y no progresa tan rápidamente». 3 años, demonio. La voz del Dr. Chen atravesó su negación como un bisturí. Lleva 3 años vinculada a ti y tú no has hecho más que fingir que no existe.
Al síndrome no le importa tu cronología ni tu política. Solo le importa que hayas rechazado a tu pareja. No la he rechazado, espetó, mostrando por primera vez una grieta en su compostura. Nunca realicé un ritual de rechazo. Nunca dije las palabras. No tenías que decir las palabras. Hablé por primera vez desde que entró, con una voz más firme de lo que esperaba. Tus acciones hablaron por sí solas. Sus ojos se clavaron en los míos. Y por un momento, solo un momento, vi que realmente me miraba. No a través de mí, ni más allá de mí, sino a mí. Vi que se fijaba en las ojeras bajo mis ojos, en cómo me quedaba la bata del hospital, en el aspecto de mi piel, que incluso yo notaba que no estaba bien. Comenzó, dando un paso adelante. No lo hagas. La palabra salió más brusca de lo que pretendía, pero no la retiré. No finjas que te importa ahora. No me insultes con tu falsa preocupación cuando ni siquiera te molestaste en contestar el teléfono anoche, mientras yo estaba allí con la voz quebrada y odiándome a mí misma mientras me moría. No lo sabía, dijo, con un tono crudo y sangrante. No lo oí sonar. Estaba besándola. Celeste aportó amablemente desde la puerta, con una sonrisa felina. Estábamos en el estudio discutiendo los acuerdos territoriales. Las cosas se calentaron. Ya sabes cómo es cuando te concentras en asuntos importantes. El teléfono se convierte en ruido de fondo. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Sara emitió un sonido como el de un animal herido y se volvió hacia la joven con una furia que habría hecho retroceder incluso a los demonios. «¡Fuera!», siseó Sara. «¡Fuera antes de que olvide que soy una luna y te enseñe lo que les pasa a los que se burlan de los moribundos». Celeste abrió mucho los ojos y, por primera vez, el miedo genuino se apoderó de su rostro. Buscó el apoyo de Demon, pero él me miraba con una expresión que no pude descifrar. Horror, arrepentimiento o tal vez solo incomodidad por haber expuesto su vida personal de forma tan pública. «Vete, Celeste», dijo en voz baja. «Te buscaré más tarde». Se marchó con una última mirada venenosa en mi dirección, y yo no sentí nada. Ni celos, ni ira, solo un agotamiento profundo y la creciente certeza de que había desperdiciado 3 años de mi vida esperando a un hombre que nunca me elegiría. «La solución es sencilla», dije en medio del pesado silencio, tocando el colgante de mi abuela en busca de fuerzas. «Realizaremos el ritual de rechazo. Serás libre para estar con quien quieras y yo...» Tragué saliva. «Sobreviviré. El doctor Chen dice que mejoraré una vez que se rompa el vínculo». «No». La voz de Demon era dura, definitiva, rotundamente no. «Tú no puedes decidir eso», dijo Sara con tono peligroso. «Estamos hablando de la vida de Lara. Y ella es mi compañera», la interrumpió él. La palabra posesiva sonaba extraña viniendo de él después de años de indiferencia. «Yo soy el rey Alfa. No realizo rituales de rechazo. Mostraría debilidad, haría vulnerable a la manada. Así que, mejor dejarla morir». Thomas había regresado y estaba de pie en la puerta con evidente disgusto en su rostro. «Dejar que tu compañera se consuma porque eres demasiado orgulloso para reclamarla o liberarla. ¿Ese es el liderazgo que quieres mostrar?» Demon apretó la mandíbula y un músculo le tembló en la mejilla. «No entiendes las implicaciones políticas». «Entiendo que la estás matando», dijo Thomas sin rodeos. «Entiendo que la he visto desvanecerse durante 3 años, convirtiéndose en un fantasma en su propia vida, mientras tú desfilabas con otras mujeres y fingías que el vínculo de pareja no existía. Entiendo que anoche, mientras ella pedía ayuda, tú estabas demasiado ocupado con Celeste como para siquiera mirar tu maldito teléfono». La acusación flotaba en el aire, fea y cierta. Demon parecía como si le hubieran golpeado. Su rostro palideció bajo su bronceado. «No lo sabía», repitió, pero las palabras sonaban huecas incluso para mis oídos. «Si hubiera sabido que estaba en peligro». «Deberías haberlo sabido», dije en voz baja, volviendo a llamar su atención. «El vínculo. Debías haber sentido algo. El dolor, la angustia, a menos que lo hayas bloqueado tan completamente que no puedas sentir nada de mi lado».
La culpa que se reflejó en su rostro fue respuesta suficiente. Había construido muros deliberadamente, de forma sistemática. Había tomado el regalo del vínculo de pareja y lo había convertido en un espejo unidireccional, capaz de mantenerme a distancia mientras mantenía una negación plausible. No me había rechazado abiertamente porque eso habría sido una decisión, una elección con consecuencias. En cambio, simplemente me había ignorado. Déjame existir en el limbo, sin reclamar ni liberar, muriendo lentamente por el abandono. Necesito aire, dije de repente, poniéndome de pie con las piernas temblorosas. Sara se movió para ayudarme, pero levanté una mano. Por favor, solo necesito un momento a solas. La doctora Chen empezó a protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. 5 minutos. Hay un patio con jardín al otro lado de esas puertas. Quédate donde podamos verte. Asentí y pasé junto a Demon sin mirarlo, sintiendo su presencia como un peso físico. El patio era pequeño pero hermoso, con flores cuidadosamente cuidadas, un banco de piedra bajo un sauce y el sol de media mañana calentándome la cara. Me dejé caer en el banco y dejé que las lágrimas brotaran por fin, silenciosas y calientes, recorriendo mis mejillas. La voz de mi abuela susurró en mi memoria. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar ir. Me había aferrado con tanta fuerza, convencida de que la paciencia y la fe serían recompensadas. Pero, ¿qué me había aportado mi paciencia? Una sentencia de muerte. ¿Qué me había dado mi fe? La certeza de que había sido una tonta. El colgante estaba caliente contra mi piel y lo agarré como si fuera un salvavidas. Si sobrevivía a esto, cuando sobreviviera a esto, sería diferente, más fuerte. Aprendería a luchar por mí misma en lugar de esperar a que alguien más me considerara digna de luchar por mí. Detrás de mí, oí voces elevadas en la habitación del hospital. Demon y su madre discutían en susurros feroces que aún se oían a través de las puertas de cristal. No necesitaba oír las palabras para saber lo que estaban diciendo. Sarah le estaría exigiendo que me aceptara o me rechazara. Demon estaría desviando la atención, buscando una tercera opción que le permitiera mantener su poder y evitar la responsabilidad. Pero no había una tercera opción. Solo había vida o muerte. Y yo estaba eligiendo la vida, aunque eso significara elegirla sola. 4 días después, estaba de pie en el claro detrás del antiguo centro comunitario, viendo a los miembros de la manada entrenar bajo el sol de la tarde. La doctora Chen había insistido en que necesitaba aire fresco y actividad suave, pero me dijo específicamente que evitara la casa de la manada y cualquier lugar donde pudiera estar Demon. El estrés acelera el deterioro, me había advertido, recetándome descanso y distancia como si fueran medicinas. No se me escapó la ironía. La cura para morir por su rechazo era más rechazo. Tu postura no es correcta, dijo una voz familiar a mi lado. Marcus Reed, el entrenador jefe de la manada y una de las pocas personas que nunca me había tratado como si fuera invisible, esbozó una sonrisa torcida. Si vas a mirar, más vale que aprendas algo. Le devolví una débil sonrisa. Marcus tenía unos 40 años, cicatrices de décadas de lucha y unos amables ojos marrones que me recordaban a mi padre. Había sido él quien me había enseñado defensa personal básica después del ataque del renegado, paciente con mi miedo y sin presionarme más de lo que podía soportar. No creo que hoy esté preparada para entrenar, dije, tocando la pulsera médica que la doctora Chen había insistido en que llevara. Controlaba mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial, y enviaba alertas directamente a su teléfono si alguna de ellas se disparaba peligrosamente. No voy a entrenar, solo voy a mirar. Señaló a 2 lobos más jóvenes que se rodeaban. Una chica con el pelo castaño rojizo recogido en una trenza apretada y un chico fornido cuya excesiva confianza se reflejaba en cada movimiento. Dime lo que ves. Los estudié, sin saber muy bien qué quería que notara. Ella es más rápida. Él es más fuerte. Más allá de eso, ¿qué te dicen sus cuerpos? Los observé con más atención, tal y como mi abuela me había enseñado a observar el mundo. No solo mirando, sino viendo de verdad.
Ella favorece su lado derecho. Quizás sea una vieja lesión. Y él telegrafía cada movimiento. Echa el hombro hacia atrás antes de atacar. La sonrisa de Marcus se amplió. Bien, muy bien. Tienes una mente estratégica. La mayoría de la gente nunca aprende a ver más allá de lo obvio. Hizo una pausa y su expresión se volvió seria. Me enteré de lo que pasó con el diagnóstico. Se me encogió el pecho. Las noticias vuelan. Sarah me dijo que pensaba que quizá lo necesitarías. Se calló, como buscando las palabras adecuadas. Pensó que quizá necesitarías gente que no te viera como un problema político que resolver. Esa inesperada amabilidad me hizo un nudo en la garganta. ¿Lo sabe todo el mundo? El círculo íntimo. Thomas, yo y algunos otros en los que Sarah confía. Demon lo ordenó, lo mantuvo en secreto. No quiere que se sepa que la compañera del Rey Alpha se está muriendo por su negligencia. La amargura en su voz me sorprendió. Marcus siempre había sido leal a Demon. Le había servido fielmente durante años. No apruebas cómo está manejando esto. No apruebo que te trate como si fueras desechable, dijo Marcus sin rodeos. Los lazos de pareja son sagrados. Mi esposa, su voz se volvió áspera. Murió hace 15 años. Un ataque de renegados. Daría cualquier cosa por tener un día más con ella. Una hora más. Y tiene a su compañera aquí, viva, y no se molesta en hacerlo. Se detuvo, apretando la mandíbula. Lo siento, no es asunto mío, pero era exactamente lo que necesitaba oír. Que alguien más viera lo injusto que era, que no estaba loca por sentirme abandonada. Marcus. La chica pelirroja se acercó corriendo, jadeando. De cerca la reconocí. Ivy Chen, la sobrina de Lord Chen, que acababa de cumplir 18 años. ¿Puedes volver a enseñarle eso a Garrett? La contraataque cuando alguien te alcanza. En un minuto, Ivy. Marcus se volvió hacia mí. Ven mañana, te enseñaré algunas cosas, no a pelear. Aún no eres lo suficientemente fuerte para eso, pero sí a estar atento. ¿Cómo leer una habitación? ¿Detectar el peligro? ¿Protegerte? ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué me ayudas? Su expresión se suavizó. Porque Sarah me lo pidió y porque he visto a demasiadas personas buenas aplastadas por la política de esta manada. Te mereces algo mejor que desaparecer en silencio. Volvió con sus alumnos, dejándome allí de pie con algo frágil y cálido floreciendo en mi pecho. Quizás esperanza, o simplemente la certeza de que no estaba tan solo como me sentía. Ara Ivy se acercó con cautela, secándose el sudor de la frente. Siento, bueno, todo. Mi tía me ha dicho que has estado muy enferma. Me las arreglo, dije automáticamente, la evasiva educada que había perfeccionado a lo largo de los años. Eso es, su franqueza me sorprendió. Lo siento, pero es así. He visto lo que hace el síndrome de rechazo. Mi tía tuvo una paciente hace años. Trabajaba en otra manada antes de venir aquí. La mujer murió porque su pareja seguía prometiéndole que algún día completarían el vínculo y ese día nunca llegó. La historia me tocó muy de cerca. ¿Qué le pasó a él? El compañero que la dejó morir se volvió loco de culpa después de su fallecimiento. El vínculo se rompió y sin ella viva al otro lado, fue como si le hubieran arrancado la mitad del alma. No duró ni 6 meses. Los ojos oscuros de Ivy se encontraron con los míos. El vínculo es recíproco, aunque una de las personas finja que no lo es. Si tú mueres, él lo sentirá, sufrirá. Hay quien dice que eso es justicia. Nunca había pensado en eso. ¿Qué le pasaría a Demon si yo muriera? ¿Lo sentiría? ¿Entendería por fin lo que había hecho? Ese pensamiento debería haberme producido satisfacción, una amarga sensación de venganza. En cambio, solo me entristeció. No quiero que sufra, dije en voz baja. Solo quiero dejar de sufrir yo misma. Ivy me estudió durante un largo momento y luego asintió. Mi tía dice que eres uno de los buenos, que tienes un corazón bondadoso, incluso después de todo. Dudó. Por si sirve de algo, creo que el Rey Alpha es un idiota. De todos modos, tú pareces demasiado buena para él. Volvió corriendo al entrenamiento antes de que pudiera responder, dejándome con una extraña mezcla de emociones. Estas personas, Marcus, Ivy, Thomas, Sarah, me vieron. Reconocieron mi dolor.
Validaron mi experiencia. Era más de lo que el demonio había hecho jamás. Salí del claro y caminé hacia el sendero del bosque que conducía a mi cabaña, necesitando la soledad de los árboles y el silencio. Pero al doblar la curva, casi choqué con alguien que venía en dirección contraria, Celeste. Estaba impecable, como siempre, con ropa deportiva de diseño que probablemente costaba más que mi asignación mensual. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Vaya, si es la compañera moribunda, dijo amablemente, como si estuviera comentando el tiempo. Esperaba encontrarnos. No estoy de humor, Celeste. Intenté esquivarla, pero ella se movió, bloqueándome el paso. Oh, pero creo que deberías escuchar esto. Verás, he estado pensando en tu situación. Es realmente trágica, ¿no? Morir por un vínculo que nunca debiste haber tenido. Mi lobo se agitó con un gruñido de advertencia en mi pecho. ¿De qué estás hablando? Solo de que el destino a veces comete errores. Está claro que no eres material para Luna. Demasiado débil, demasiado tímida, demasiado corriente. Mientras tanto, el demonio y yo se acercó, con su perfume empalagoso y espeso. Tenemos sentido. Ambos somos poderosos. Ambos procedemos de linajes fuertes. El consejo apoya nuestra unión. Incluso Luna Sara está empezando a entrar en razón. Esa última parte era mentira. Había visto cómo Sara me protegía ferozmente, pero el resto tenía el peso de la verdad. Celeste era lo que Aluna debería ser, segura, fuerte, con habilidad política. Todo lo que yo no era. Si intentas convencerme de que realice el ritual de rechazo, no hace falta, dije, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme. Ya lo he decidido. En cuanto sea lo suficientemente fuerte, lo haré. Oh, no, cariño. Su sonrisa se amplió, depredadora. No estoy aquí para convencerte de nada. Estoy aquí para ofrecerte información. Verás, hay una razón por la que Demon se ha resistido tanto a completar vuestro vínculo. ¿Quieres saber cuál es? No debería involucrarme. Debería marcharme. Pero la pregunta me había atormentado durante 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué ignorar un regalo por el que la mayoría de los lobos matarían? Hay una profecía, continuó Celeste, tomando mi silencio como permiso, antigua, transmitida a través del linaje real. Dice que la verdadera compañera del rey Alfa será su mayor fortaleza o su última ruina, que su poder remodelará los territorios. Para bien o para mal, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Yo no tengo ningún poder. Apenas soy un lobo completo. Exacto. Por eso el demonio ha estado bloqueando el vínculo. Está esperando a ver cuál de las dos eres, fortaleza o debilidad. Y hasta ahora, cariño, pareces bastante débil. Ella examinó sus uñas cuidadas con indiferencia. Si completa el vínculo contigo y resulta ser su perdición, lo arriesga todo. Su trono, su manada, su legado. ¿Por qué apostaría por alguien como tú cuando podría elegir a alguien que garantizara el fortalecimiento de su reinado? Las palabras se clavaron en mi pecho, encontrando todas mis inseguridades más profundas y alimentándolas. Era por eso por lo que me había estado poniendo a prueba todo este tiempo, esperando a que demostrara mi valía. Mientes, dije, pero incluso yo podía oír la incertidumbre en mi voz. Ah, sí. Celeste ladeó la cabeza. Pregúntale a Sarah sobre la profecía. Pregúntale a Thomas. Mejor aún, pregúntale al propio demonio si alguna vez se molesta en volver a hablar contigo. Dio un paso atrás, con una sonrisa de satisfacción firmemente afianzada en su rostro. Solo pensé que debías saber a qué te enfrentas realmente. El ritual de rechazo no solo sirve para liberarte, Alara. Sirve para salvarlo de un destino peor que la muerte. Le estarías haciendo un favor. Pasó a mi lado y me dio un empujón deliberado con el hombro, lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar. Me apoyé en un árbol, respirando con dificultad. Sus palabras resonaban en mi cabeza. La mayor fortaleza o la caída definitiva. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi debilidad, mi propia existencia como su compañera, era una amenaza para todo lo que él había construido?
La manada era estable, próspera y segura bajo su liderazgo. ¿Y si completar nuestro vínculo destruyera todo eso? Regresé a mi cabaña en piloto automático, con la mente dando vueltas. Dentro, encontré a Sara sentada en los escalones del porche, con una cesta a su lado llena de lo que parecían alimentos caseros y hierbas curativas. «Ahí estás», dijo, levantándose rápidamente. Sus dos ojos recorrieron mi rostro y su expresión se ensombreció. «¿Qué ha pasado? Pareces haber visto un fantasma. ¿Hay alguna profecía?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Sobre demonios, compañera. Sobre la fuerza y la caída». El rostro de Sara se quedó cuidadosamente en blanco. «¿Dónde has oído eso?» Entonces es cierto. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en los escalones junto a ella, con el mundo inclinándose a mi alrededor. Es cierto. Y todos lo sabíais. Todos lo sabíais. Y a nadie se le ocurrió decirme que yo podría ser lo que lo destruyera. Para. Las manos de Sara me agarraron por los hombros, firmes y estables. Para ahora mismo. Sí, hay una profecía. Sí, ha estado preocupando a los demonios desde que apareció el vínculo, pero Celeste, y supongo que fue Celeste quien te lo contó, omitió la parte más importante. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarla a los ojos. La profecía no predice quién serás. Dice que el papel de la compañera, su fuerza o su caída, depende completamente de cómo la trate el rey Alfa. Si él la aprecia, honra el vínculo, la fortalece, ella se convierte en su mayor fortaleza. Si él la rechaza, la ignora, la destruye. Hizo una pausa. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Se convierte en su perdición, no por malicia, sino por las consecuencias naturales de su propia crueldad. Esas palabras reorganizaron todo lo que creía entender. Así que, al ignorarme, está creando el resultado que tanto teme. Está tan aterrorizado por la profecía que la está cumpliendo. La voz de Sara se quebró y yo he intentado decírselo. Thomas lo ha intentado, pero es terco y orgulloso. Y está convencido de que mantenerte a distancia le mantiene a salvo. No se da cuenta de que los está destruyendo a ambos. Pensé en la historia de Ivy, la compañera que murió, el hombre que la siguió en la locura. Pensé en el vínculo que nos unía. Debilitado, pero aún presente. Si yo muriera, ¿qué le pasaría a Demon? ¿La profecía consideraría eso su perdición? Quizás Celeste tenía más razón de lo que creía. Quizás mi muerte no lo liberaría en absoluto. Necesito pensar, dije en voz baja. Necesito tiempo. Sara asintió, se levantó y recogió su cesta. Dejaré esto aquí. Asegúrate de comer, cariño. Y esperó hasta que levanté la vista. Decidas lo que decidas, ritual, esperar, luchar, te apoyo, no como madre de Demon, sino como alguien que se preocupa por ti. Tu vida es tuya. No dejes que las profecías ni la política te la quiten. Me dejó sola con mis pensamientos y las sombras cada vez más largas. El bosque que rodeaba mi cabaña se oscurecía. Dentro comí mecánicamente de la cesta de Sara. Sopa que sabía a consuelo. Pan aún caliente del horno. Mi pulsera médica latía con regularidad, recordándome que mi cuerpo estaba contando los días que no podía permitirme perder. Mañana iría a ver a Marcus. Aprendería a estar atenta, a protegerme. No por el demonio, no por el vínculo, sino por mí. Porque, tanto si sobrevivía gracias al ritual como por milagro, necesitaba ser algo más que la chica fantasma a la que todos ignoraban. Necesitaba ser alguien a quien pudiera reconocer en el espejo. Pasaron 2 semanas con un extraño ritmo de deterioro y rebeldía. Mi cuerpo se debilitó. El doctor Chen tuvo que ajustar mi medicación 2 veces y los desmayos se hicieron más frecuentes. Pero paradójicamente, mi espíritu se hizo más fuerte. Marcus me entrenaba cada mañana en observación y conciencia, enseñándome a leer el lenguaje corporal y a predecir movimientos. Ivy se unió a nuestras sesiones, con su energía juvenil de alguna manera contagiosa, incluso cuando yo apenas podía estar de pie más de 20 minutos. «Estás mejorando en esto», dijo Marcus una mañana. Al verme identificar correctamente cuál de los 3 lobos que luchaban,
Atacaría primero basándome únicamente en su postura y respiración. Tu abuela estaría orgullosa. Mencionarla me provocó un dolor en el pecho, pero era un dolor bueno, el que proviene de recordar el amor en lugar de la pérdida. Toqué su colgante, que ahora llevaba fuera de la camisa, visible, como una declaración. Thomas me visitaba casi todas las noches, trayéndome noticias de la casa de la manada que ya no pedía, pero que agradecía de todos modos. Damon se había volcado en el trabajo con una intensidad obsesiva. Reuniones del consejo que duraban hasta el amanecer. Patrullas por el territorio que insistía en dirigir personalmente. Negociaciones comerciales que no requerían la participación directa del Rey Alfa, pero que la recibían de todos modos. Está huyendo, dijo Thomas sin rodeos una noche, sentado frente a mí en la pequeña mesa de mi cocina. De la culpa, de las decisiones, de ti. Es lo que hace cuando no sabe cómo arreglar algo. Yo no soy algo que haya que arreglar, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Soy alguien que merece un respeto básico. Hay una diferencia. La sonrisa de Thomas era triste, pero sincera. De alguna manera, te estás volviendo más fuerte. Incluso aunque tu cuerpo falle, es extraordinario. Pero la fuerza tiene sus límites. 3 días después de esa conversación, todo cambió. Me desperté en medio del caos. Gritos, pasos apresurados, el olor acre del humo entrando por las ventanas de mi cabaña. Mi pulsera médica vibraba frenéticamente, lo que significaba que mis signos vitales habían alcanzado niveles peligrosos. Me tambaleé hasta la puerta, con la vista borrosa, y vi el bosque iluminado por llamas naranjas en la distancia. La casa de la manada estaba en llamas. Ara Ivy apareció entre el humo, con la cara manchada de hollín. Gracias a la diosa. Te hemos buscado por todas partes. Ha habido un ataque. Renegados, pero organizados. Sabían exactamente dónde atacar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas debilitadas. Sarah, Thomas, Marcus, vivos, pero el rey Alfa se detuvo, con una expresión dividida entre la urgencia y la incertidumbre. Estaba en su estudio cuando comenzó el incendio. Las llamas lo atraparon en el tercer piso. Están tratando de llegar hasta él, pero la estructura es inestable y él está... Tragó saliva. No responde al vínculo mental. El vínculo eligió ese momento para estallar, no con dolor, sino con un terror tan agudo que me hizo caer de rodillas. Podía sentirlo a través de la conexión que había pasado semanas tratando de ignorar. Sentir su miedo y el humo que llenaba sus pulmones. Sentir cómo las llamas se acercaban. No. Ivy me agarró del brazo cuando me obligué a levantarme. No estás en condiciones. Puedo sentirlo. Las palabras salieron estranguladas. Puedo sentir cómo muere. Corrí. Mi cuerpo protestaba a cada paso. Mi visión se nublaba por los bordes. Pero el vínculo me empujaba hacia adelante, como una brújula que apunta al norte verdadero. Los miembros de la manada intentaron detenerme, agarrándome los brazos, gritando advertencias. Pero los aparté con una fuerza que no sabía que poseía. La casa de la manada era un infierno. El gran salón donde había visto al demonio ignorarme durante 3 años estaba consumido por las llamas que lamían las paredes y destrozaban las ventanas. Los lobos formaron cadenas humanas, pero estaba claro que luchaban una batalla perdida. La escalera Marcus apareció a mi lado, con el rostro sombrío. Es la única salida que no está completamente envuelta en llamas. Pero no durará mucho. Agra, ¿qué haces? No, ni hablar. Puedo sentirlo, repetí. Y esta vez, Marcus lo entendió. Su expresión pasó de protectora a calculadora. El vínculo puede guiarte hasta él, dijo lentamente. Como una baliza de rastreo, podrías llegar hasta él más rápido que nadie. Morirá, argumentó Thomas, materializándose entre el humo. Mírala, apenas puede mantenerse en pie. Solo el humo la matará. Él morirá si nadie llega hasta él. Lo interrumpí. El vínculo volvió a latir, esta vez más débil, y el pánico se apoderó de mi garganta. De todos modos voy a morir, Thomas. Al menos déjame morir haciendo algo que importe. Me miró con angustia, pero se hizo a un lado.
Escalera este, tercer piso, ala oeste, su estudio. Ve rápido. Mantente agachada bajo el humo. Y su voz se quebró. Volved los dos. No lo prometí, no podía. En lugar de eso corrí hacia las llamas. El calor me golpeó como una pared física, robándome el aliento de los pulmones. Me cubrí la nariz y la boca con la camisa. Me agaché como me había indicado Thomas y seguí el insistente tirón del vínculo a través de pasillos por los que había caminado cientos de veces, pero que ahora apenas reconocía entre el humo y el fuego. La escalera este estaba ligeramente mejor. Menos llamas, más humo, pero mis pulmones gritaban con cada respiración. Mi pulsera médica vibraba constantemente, una advertencia inútil de que mi cuerpo estaba fallando. La ignoré y seguí subiendo, segundo piso. El humo era más espeso aquí, negro y tóxico. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi visión se redujo a formas vagas y al tirón implacable del vínculo. Sigue adelante. Te necesita. Muévete. Tercer piso. El calor era insoportable. Las llamas estaban más cerca. Podía oír cómo gemía la estructura, cómo crujía la madera, cómo el edificio amenazaba con derrumbarse a mi alrededor. El vínculo me llevó a la izquierda por un pasillo donde el fuego consumía las paredes y el techo, creando un túnel de llamas por el que tendría que pasar. Era el momento en el que tenía que elegir entre la seguridad o el sacrificio, la supervivencia o algo más grande. Pensé en el colgante de mi abuela contra mi pecho, caliente por el calor de mi cuerpo. Pensé en su voz. La verdadera fuerza no está en obligarte a entrar en espacios que te rechazan. Está en saber cuándo marcharse con la cabeza alta. Pero no se trataba de obligarme a entrar en la vida de los demonios. Se trataba de no dejar morir a otra persona cuando tenía el poder de evitarlo. Se trataba de ser quien yo elegía ser, no quien los demás esperaban que fuera. Corrí a través de las llamas. El dolor era extraordinario. El calor me quemaba la piel. El humo me llenaba los pulmones hasta que no sabía si estaba respirando o ahogándome. Pero al otro lado había una puerta, de roble macizo, y el estudio más allá de ella. Agarré el pomo, sentí como el metal me quemaba la palma de la mano y la empujé para abrirla. Demon yacía desplomado cerca de su escritorio, inconsciente. La sangre le goteaba de una herida en la sien, donde le había golpeado un trozo de escombro. El fuego aún no había llegado a esta habitación, pero el humo se colaba por la ventana rota y podía oír las llamas acercándose desde el pasillo que acababa de atravesar. Demon. Me dejé caer a su lado. Mis manos quemadas dejaron huellas de sangre en su camisa mientras lo sacudía. Demon, despierta. Tenemos que irnos. Por favor, nada. Su pecho subía y bajaba débilmente, pero no respondía. El vínculo se intensificó y me di cuenta de que podía atravesarlo. No solo sentir su angustia, sino proyectarme hacia él. Nunca lo había intentado antes. Había supuesto que solo funcionaba si ambas partes participaban, pero la desesperación me hizo atreverme. Despierta, le envié a través del vínculo, poniendo toda mi voluntad en las palabras. Despierta o ambos moriremos aquí. Y me negué a morir por alguien que nunca me quiso. Abrió los ojos de golpe, grises como una tormenta y desorientados. Me miró como si estuviera viendo un fantasma y levantó la mano para tocarme la cara con una delicadeza que nunca había visto en él. Ara, su voz estaba ronca por el humo. ¿Cómo? ¿Por qué? Salvando tu vida desagradecida. Jadeé, tirando ya de su brazo. ¿Puedes levantarte? Lo intentó, tropezó y yo lo sostuve a pesar de mi propia debilidad. Juntos éramos un desastre. Dos personas moribundas intentando engañar a la muerte una vez más. Pero el vínculo cantaba entre nosotros, más fuerte que en meses, alimentándonos con una fuerza que no deberíamos haber poseído. Los pasillos están en llamas, dijo Demon, viendo el infierno más allá de la puerta. No podemos volver por ahí. Ventana. Señalé el cristal roto y la caída de 3 pisos hasta los jardines de abajo. Hay un enrejado. Si podemos alcanzarlo, nunca podrás subir. Apenas puedes mantenerte en pie. Tú tampoco, le respondí. Pero no nos quedaremos aquí para debatirlo. Una viga de soporte se estrelló contra el techo,
pasando a pocos centímetros de nosotros. El brazo de Demon me rodeó la cintura, protector incluso ahora, incluso cuando ambos estábamos a punto de morir. Nos tambaleamos juntos hacia la ventana, con el calor a nuestras espaldas volviéndose insoportable. Abajo, los miembros de la manada se habían reunido, con los rostros levantados, iluminados por la luz del fuego. Sarah estaba al frente, con las manos presionadas contra la boca, y Marcus a su lado, calculando distancias y ángulos. «¡Hay una lona para recoger agua!», gritó Marcus. «La estiraremos. Tú salta, nosotros te cogeremos». Saltar desde 3 pisos con mi cuerpo ya fallando y Demon herido. «Tú primero», dijo Demon, sabiendo ya que yo discutiría. «Juntos», le corregí. ¿Saltábamos juntos o no saltábamos? Entonces me miró de verdad y algo cambió en su expresión. Arrepentimiento, reconocimiento, tal vez incluso respeto. «Lo siento», dijo, con palabras apenas audibles por encima del rugido de las llamas. «Por todo. Lo siento mucho, Ahara. Dime si sobrevivimos», respondí, tomándole de la mano. Mi palma quemada gritó en protesta, pero la sostuve de todos modos. A la de 3, 1, 2, saltamos. La caída duró una eternidad y nada de tiempo. El viento nos azotaba, las llamas se reflejaban en los ojos abiertos de los demonios, el vínculo entre nosotros brillaba como una estrella. La lona nos golpeó con fuerza, los miembros de la manada gruñeron por el impacto, pero rodamos, dimos vueltas y acabamos enredados en el suelo, mientras la casa de la manada se derrumbaba detrás de nosotros en una lluvia de chispas y madera. Unas manos nos separaron. La doctora Chen apareció con su maletín médico, dando órdenes a gritos. Sarah lloraba. Thomas gritaba algo sobre la seguridad del perímetro. Ivy me acercó una botella de agua a los labios mientras Marcus revisaba la herida en la cabeza de Demon. Pero lo único en lo que podía concentrarme era en el vínculo. Vivo, activo, cantando entre nosotros como si hubiera despertado de un largo sueño. Y Demon mirándome a través del caos con una expresión que había esperado ver durante 3 años. Asombro. «Viniste por mí», dijo, con una voz que se oía incluso por encima del ruido. «Estabas muriendo y viniste por mí». «No le des demasiada importancia», logré decir. Aunque mi corazón latía con fuerza, lo habría hecho por cualquiera. Mentiroso. Pero él sonrió de verdad. Y algo en mi pecho se abrió. El doctor Chen se interpuso entre nosotros. Nos iluminó los ojos con una linterna y me vendó las manos quemadas con gasas. «Los dos irán al hospital, sin discusiones. Ahora, tus signos vitales son catastróficos. No sé cómo puedes estar consciente en este momento». «Obstinación», sugerí débilmente. Al parecer, tengo más de lo que nadie imaginaba. Sarah apareció y me abrazó con delicadeza, teniendo en cuenta mis heridas. «Eres una chica valiente, tonta e increíble», me susurró al oído. «Lo has salvado». Pero cuando nos subieron a ambulancias separadas, por protocolo, insistió el Dr. Chen, necesitaban monitorizarnos individualmente. Capté la mirada de Demon por última vez. Parecía devastado y extraño a partes iguales, como si acabara de ver cómo se desmoronaba toda su visión del mundo y no supiera cómo reconstruirla. Bien, que se sienta inquieto. Que cuestione todo lo que creía saber. Yo ya había empezado a reconstruirme. Ahora era su turno. El hospital me mantuvo ingresada durante 5 días. 5 días de goteros y tratamientos respiratorios con la doctora Chen rondando con expresiones preocupadas y un optimismo cauteloso. «Las quemaduras de mis manos dejarían cicatrices», dijo, «pero se curarían. Mis pulmones se recuperarían». Pero el síndrome de rechazo era la incógnita. «Algo había cambiado», dijo al tercer día, estudiando mis resultados con fascinación. «Tus constantes vitales se están estabilizando, no mejoran drásticamente, pero ya no empeoran. Es como el vínculo», dijo, mirándome expectante. «Es diferente», terminé en voz baja. «Puedo sentirlo. Ya no empuja, ni tira. Simplemente está ahí, presente». Lo que no le dije fue que ahora podía sentirlo de una manera que nunca antes había sentido.
Su culpa era un dolor constante en mi pecho, pesado y sofocante. Su confusión se propagaba a través de nuestra conexión como piedras lanzadas en aguas tranquilas. Y debajo de todo eso, algo nuevo, frágil, tentativo, pero con un interés creciente, un interés real y genuino por quién era yo. Damon me visitaba todos los días, aunque yo fingía dormir durante la mayor parte de sus visitas. Lo observaba a través de mis párpados, apenas entreabiertos, mientras se sentaba en la silla junto a mi cama, con la cabeza entre las manos, y de vez en cuando extendía la mano para tocar mis dedos envueltos en gasas con una delicadeza que me hacía un nudo en la garganta. Al cuarto día dejé de fingir. No puedes arreglar esto con vigilias, le dije en voz baja y lo vi sobresaltarse, sus ojos grises encontrando los míos. Tenía un aspecto terrible. Ojeras, sin afeitar, su porte formal de rey alfa sustituido por algo crudo e incierto. Lo sé, dijo con voz ronca. Sé que no puedo, pero no sé qué más hacer. Me salvaste la vida, Ara. Te estabas muriendo y entraste en un edificio en llamas por mí. Después de todo lo que te hice, su voz se quebró. No entiendo por qué. He tenido 5 días para pensar en esa pregunta. 5 días para examinar mis propias motivaciones y llegar a verdades incómodas porque, a pesar de todo, el vínculo me hizo preocuparme por ti. Dije con sinceridad. No por el rey alfa, ni por el poderoso líder ante el que todos se inclinan. Solo por ti, la persona detrás del título. Hice una pausa reuniendo valor. Pero preocuparse por alguien no significa aceptar cómo te trata. Estoy harta de esperar a que decidas que soy digna de un mínimo de decencia. Se estremeció como si le hubiera golpeado. La profecía. Sé lo de la profecía. Todo, incluida la parte que convenientemente ignoraste. Que tus acciones determinan en qué me convierto. Fortaleza o caída. Tenías tanto miedo del resultado que lo creaste. Mantuve su mirada fija. No soy tu caída, demonio. Pero tampoco seré tu fuerza. Ya no. No así. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta sonó desesperada. Dime lo que quieres. El ritual de rechazo de Ara. Lo haré. El vínculo completado. Lo haré. Dejó de apretar la mandíbula. Lo que necesites para sobrevivir. Para sanar. Solo dímelo. Quiero que te vayas, dije, y vi cómo la sorpresa se reflejaba en su rostro. Quiero que vuelvas a tu manada reconstruida, a tus consejos, a tus territorios y a tus responsabilidades. Quiero que descubras quién eres cuando no estás huyendo de profecías ni escondiéndote detrás de excusas. ¿Y nosotros? No hay ningún nosotros. Hay un vínculo que ninguno de los dos pidió. Y mi cuerpo está fallando porque tú no lo querías. Toqué el colgante de mi abuela, sacando fuerzas de su peso familiar. Cuando me den el alta, me iré del territorio de la manada. El Dr. Chen ha encontrado un centro a 3 horas al norte que se especializa en tratar el síndrome de rechazo. Me quedaré allí, me someteré al tratamiento y tal vez sobreviva a esto. Te vas. Lo dijo como si fuera una sentencia de muerte. Estoy eligiendo por mí misma, le corregí. Por primera vez en 3 años, estoy anteponiendo mi supervivencia a tu comodidad. Si eso me convierte en egoísta, lo aceptaré, literalmente. La devastación en su rostro era profunda, pero endurecí mi corazón ante ella. Había tenido 3 años para tomar decisiones diferentes. Su dolor ahora no borraba el mío entonces. Si abandonas el territorio, el vínculo se debilitará aún más, dijo desesperadamente. La distancia nos dará claridad a ambos. Tú descubrirás si realmente me quieres o solo te sientes culpable por matarme. Yo descubriré quién soy sin que toda mi existencia gire en torno a ti. Me obligué a sostener su mirada. Y si ambos sobrevivimos, si tú haces el trabajo necesario para convertirte en alguien capaz de formar una verdadera pareja, en lugar de mantenerla a distancia, tal vez volvamos a considerar esto. Tal vez, repitió con voz hueca y con un esfuerzo visible. De acuerdo, de acuerdo. Si eso es lo que necesitas, tragó saliva. Te dejaré marchar. Las palabras deberían haberle proporcionado alivio. En cambio, le provocaron un dolor diferente, el dolor de una puerta que se cierra,
de una posibilidad que se acaba, pero a veces los finales son necesarios para nuevos comienzos. Sarah vino a visitarla esa tarde, con los ojos enrojecidos, pero orgullosa. Él me lo contó, dijo simplemente, sobre tu marcha, sobre tu decisión. ¿Estás decepcionada? ¿Decepcionada? Se rió, aunque sonó llorosa. Soy rara, estás estableciendo límites, exigiendo respeto, eligiendo la vida por encima de un vínculo que te está matando. Eso no es decepcionante, es magnífico. Me puso algo en la mano vendada, una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un anillo, de plata con una piedra lunar que reflejaba la luz. Era de mi madre, explicó Sarah. Se lo daban a las mujeres de nuestra familia que demostraban verdadero valor. No el valor para luchar, sino el valor para marcharse cuando quedarse las destruiría. Su voz se suavizó. Ya eres la luna más fuerte que he conocido. Lleves o no el título, no dejes que la ceguera de mi hijo te convenza de lo contrario. Salí del hospital al sexto día con una despedida que nunca esperé. Marcus estaba allí con Ivy, ambos con expresiones de feroz orgullo. Thomas me abrazó con cuidado, teniendo en cuenta mis lesiones, y me susurró, «Eres la persona más valiente que conozco». El doctor Chen me dio instrucciones detalladas para el cuidado y me hizo prometer que llamaría semanalmente para informarle de mi evolución. Y los miembros de la manada, docenas de ellos, se alinearon en el camino desde el hospital hasta el coche que Sarah había preparado. No vitorearon ni hicieron grandes gestos, simplemente se quedaron allí, testigos de mi partida, con su respeto reflejado en sus espaldas rectas y sus solemnes asentimientos. Reconocimiento. Por fin me habían visto. Demon se apartó de los demás cerca del árbol, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión indescifrable. Nuestras miradas se cruzaron a lo lejos y el vínculo tiró de mí, no con dolor, sino con nostalgia. Su nostalgia. Me di cuenta de que por fin sentía lo que yo había sentido durante 3 años. Toqué el colgante de mi abuela por última vez y luego me subí al coche. Sarah conducía y de vez en cuando me cogía la mano y me la apretaba. Y, a medida que el territorio de la manada desaparecía detrás de nosotros, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. El centro de tratamiento no se parecía en nada a lo que había imaginado. Enclavado en unas montañas cubiertas de colores otoñales, parecía más un retiro que un hospital. La colega del Dr. Chen, la doctora Patricia Hayes, me recibió en la entrada con una cálida sonrisa y una mirada comprensiva que decía que había visto casos como el mío antes. El síndrome de rechazo es brutal, dijo durante nuestra primera consulta. Pero tú eres una luchadora. Lo sé. La mayoría de las personas en tu estado de deterioro no tienen la fuerza para defenderse como tú lo has hecho. El tratamiento fue intensivo, una combinación de medicamentos, trabajo energético para estabilizar a mi lobo y terapia para procesar el trauma. También había otros pacientes, cada uno con su propia historia de rechazo y supervivencia. Hice amigos, amigos de verdad, con una mujer llamada Sophie, cuya pareja había elegido la política de la manada por encima de ella, y un joven llamado River, cuya pareja había muerto antes de que su vínculo se formara por completo. Éramos los quebrantados, aprendiendo a sanar. Cada semana llamaba a Sarah para ponerla al día. Thomas me visitaba cada mes y me traía noticias de la manada. Marcus me enviaba paquetes con manuales de entrenamiento y notas que decían cosas como «No olvides que la conciencia es supervivencia». Y Demon me enviaba cartas, largas cartas escritas a mano que llegaban todos los viernes sin falta. No me rogaba que volviera ni me profesaba un amor repentino. En cambio, me escribía sobre sus días, sus luchas, la terapia a la que Sarah le había obligado a asistir. Escribía sobre cómo enfrentaba las profecías que pesaban sobre él, sobre cómo reconocía los patrones de evasión y control. Escribía sobre cómo me extrañaba de maneras que no había esperado. No el vínculo de pareja, sino a mí. Mis observaciones silenciosas, mi compasión, la forma en que veía más allá de las fachadas de las personas. Estoy aprendiendo, decía una carta, que la fuerza no tiene que ver con el poder o el control. Tiene que ver con la vulnerabilidad,
con admitir cuando te equivocas y esforzarte por mejorar. Tú lo sabías desde el principio. Siento haber tardado 3 años y haber estado a punto de perderte para comprenderlo. No respondí a las cartas, pero las guardé en una caja debajo de mi cama y las leía en los días difíciles, cuando el tratamiento me debilitaba y el vínculo se resentía por la distancia. Pasaron 3 meses, luego 6. Mi cuerpo se curó lenta y laboriosamente. Los desmayos cesaron. Recuperé mi energía. La doctora Hayes me declaró en remisión, aunque me advirtió que el síndrome de rechazo podría reaparecer si no se resolvía la situación del vínculo. Tienes 3 opciones, me dijo durante mi evaluación final. Mantener la distancia indefinidamente, lo que te mantendrá estable pero nunca completamente curada. Realizar el ritual de rechazo, que te dolerá, pero al final te liberará. O, hizo una pausa significativa, completar el vínculo si ambas partes están dispuestas y preparadas. Esa noche, me quedé en la terraza del centro, viendo cómo las estrellas se multiplicaban en el cielo oscurecido. Mi teléfono contenía la última carta de Demon entregada esa mañana. No merezco tu perdón. Lo sé. Pero te lo pido de todos modos, no por el vínculo ni por la profecía, sino porque echo de menos a mi compañera. Echo de menos a la persona que vio más allá de mi corona y mis muros, que corrió hacia las llamas cuando todos los demás huían, que me enseñó que la verdadera fuerza se parece a la bondad. No soy el mismo hombre que ignoraba tus llamadas. Espero estar convirtiéndome en alguien digno de responderlas. Si estás dispuesta, me gustaría intentar empezar de nuevo para construir algo real en lugar de huir del destino. Pero solo si tú quieres. Solo si me eliges a mí, no al vínculo. Nunca más por obligación. Esperaré lo que sea necesario, ya sean días o años, demonio. Toqué el colgante de mi abuela, ahora desgastado por meses de nervios, y sentí su presencia como un susurro en el viento. La verdadera fuerza es saber cuándo alejarse y cuándo volver. El vínculo latía en mi pecho, constante y cálido, sin exigir nada, solo presente, esperando. Saqué mi teléfono y por primera vez en 6 meses respondí. Estoy lista para hablar, pero lo haremos a mi manera, a mi ritmo, y si alguna vez vuelves a hacerme sentir invisible, me iré para siempre. ¿Entendido? Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Entendido, gracias. Gracias, R. No sabía qué pasaría después, si realmente sanaríamos o si el daño era demasiado profundo. Pero sabía que estaba avanzando como una persona diferente, más fuerte, segura, que ya no esperaba permiso para existir. La chica que se escondía al margen de las reuniones había desaparecido. En su lugar había alguien que había aprendido que ser elegida significaba primero elegirse a sí misma. Y fuera lo que viniera después, lo afrontaría con la cabeza alta, la sabiduría de mi abuela en mi corazón y la certeza de que ya había sobrevivido a lo peor. Todo lo demás era solo